Bienvenidos nuevamente. Damos inicio a este panel donde quisimos invitar a nuestras aliadas de Investing Santa Marta, Investing Cartagena, porque muchas veces la gente cree que somos competencia, que deberíamos pelear por las inversiones, pero estamos convencidos de todo lo contrario. Estamos convencidos que en la manera que trabajemos más articulados y que posicionemos a Barranquilla y al Atlántico, vamos a poder aprovechar todas esas oportunidades que el nearshoring tiene para ofrecer. Mientras más visibles seamos ante el mundo, pues más inversionistas vendrán y finalmente un inversionista sabe lo que necesita y tiene una oferta muchísimo más amplia para aprovecharla. En esas oportunidades del nearshoring, según el Banco Mundial, según el BID, perdón, se puede abrir un mercado de exportaciones adicionales para Latinoamérica de 78.000 millones de dólares. Y dentro de ese potencial, Colombia es el segundo país que describe cómo con la capacidad de poder acceder a esas oportunidades, con exportaciones estimadas en 2.573 millones adicionales para el país. Entonces, cuando vemos las cifras impresionantes, yo creo que no sabe uno realmente qué decir, Elizabeth, cuando ve el caso tan increíble de Monterrey. Si queremos realmente poder aprovechar esas inversiones para tener esa capacidad exportadora, tenemos que posicionarnos como región a nivel internacional. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Elizabeth, tú dabas unas cifras impresionantes, espero haberlas anotado bien, de esa inversión de nearshoring que se ha dado hasta el momento, de la que llega a México, el 76% llega a Monterrey, pues al estado de Nuevo León, y el 45% de las inversiones en Latinoamérica llega al estado de Nuevo León. Son cifras impresionantes, esto no se da de la noche a la mañana, tú hablaste también de toda una historia de muchos años de recibir inversiones grandes, pero entonces ahí mi pregunta es, ¿qué papel juega una agencia de promoción de inversiones en esa atracción de inversión? Ok, bueno, justamente uno de los puntos que mencionaba es cuando desaparece ProMéxico, que era nuestra agencia federal o nacional en el 2019, pues hasta ese momento ProMéxico había hecho muy buen trabajo, ya que como comentabas, las inversiones no han llegado de la noche a la mañana. Llevamos años en México trabajando por estas inversiones, sin embargo, cuando desaparece la figura nacional, una de las principales preocupaciones de los estados en México, sobre todo de los estados del norte del país, quienes habían sido hasta ahora los que mayor captación de inversión extranjera tenían, era ¿y ahora quién nos va a promover? Surgió muy naturalmente la idea de decir, bueno, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una figura que se llama EDC o EDO. Las EDC o EDO, que por sus siglas en inglés son Economic Development Corporations o Economic Development Organizations, son agencias que se dedican específicamente a la promoción de inversiones multinacionales hacia sus regiones. Y este no es un modelo que lleva funcionando 2, 3, 4 años. Son agencias, por poner un ejemplo, la agencia de Greater Houston Partnership en Houston, Texas, ya funcionando más de 100 años. O sea, son agencias que nos llevan ventaja, pero por muchísimos años. En Europa, estas agencias se llaman APIs, que son agencias de promoción de inversiones o APAs. Y la verdad es que son modelos que en su momento México volteó a ver y dijo, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer este trabajo. Nosotros desde Nuevo León lo que hicimos fue hacer un benchmark con Estados Unidos, con Europa, incluso aquí con ProColombia. Platicamos un poco con ellos también, los tomamos como referente para saber cómo estaban haciendo las cosas acá y es como nace Invest Monterrey, que pues al principio fue un poco difícil entender el por qué hacer una agencia de promoción de inversiones si en teoría el gobierno es
quien se encarga como de promover y demás. Al principio fue cuestionado el modelo, sin embargo, la importancia que tiene una agencia va más allá de simplemente promover el destino y decir, soy el mejor. Una agencia se encarga de hacer más competitivo también su destino, ya que muchas veces las agencias son quienes influyen en temas de política pública, son quienes influyen en reestructuración de planes educativos para poder adaptar la mano de obra para poder subsanar las necesidades de las empresas multinacionales llegando a una región. También estas mismas agencias de promoción son quienes se encargan de llevar el nombre en alto y además no solamente fortalecer su propio destino, sino que también fortalecer a su región. Para nosotros ha sido muy importante ver un caso de éxito en donde haciendo equipo más que dividiendo la región, hemos logrado ver mayor atracción de inversión, ya que incluso cuando un proyecto va a México, al norte del país, es mucho más atractivo visitar 2 o 3 destinos muy cerca que solamente hacer una inversión que en su mayoría son muy grandes solamente para visitar un destino. Entonces, es cuando las agencias de inversión se vuelven bastante relevantes en el acompañamiento de estos proyectos, porque también a veces las agencias son muy cuestionadas respecto a un proyecto que llegó entre comillas solo, porque ningún proyecto llega solo. Todos los proyectos pasan por un caso de estudio o de análisis en el que obviamente antes de viajar o decidir invertir en un lugar, corren un caso de negocio. Este caso de negocio lo corren con información, con toda la data que hay de ese destino y pues obviamente ya la agencia está contribuyendo a ese mejoramiento o a esa percepción de mejora del destino. Pero también nos ha pasado en algunas ocasiones en donde dicen, oye, el proyecto llegó solo o tú exclusivamente no lo trajiste. Sí, pero recordemos que una agencia de promoción de inversión va más allá de ir por un proyecto y traerlo a la zona, sino que también todos esos proyectos que actualmente están buscando instalarse en nuestras regiones necesitan un acompañamiento constante, necesitan a alguien que pueda resolver dudas. Al final de cuentas están del otro lado del mundo sin saber qué hacer, con quién conectar, cómo hacer trámites. Las agencias de inversión de promoción, al menos en Latinoamérica, somos ese punto de eje y de conexión con todo el ecosistema local cuando una empresa llega a instalarse. Bueno, Elizabeth, hablando de nearshoring, tú pues nos hiciste una presentación bastante interesante del caso de éxito de Monterrey. Y bueno, sabemos que el nearshoring se ha convertido en una tendencia a nivel internacional en los últimos años. Y pues Colombia también cuenta, digamos, con una ubicación geográfica privilegiada, estratégica. Contamos también con un talento humano, una mano de obra calificada, una infraestructura también tecnológica que ha ido creciendo en los últimos años. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, nosotros como región Caribe colombiano, el nearshoring pues obviamente es algo que nos podría atraer y dinamizar la economía regional. Yo ahí te quiero preguntar cuál ha sido el papel que ha jugado Invest in Monterrey puntualmente para esta atracción del nearshoring en Nuevo León. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Qué rol han jugado ustedes puntualmente? Ok, mira, es bien importante y vuelvo al tema de la colaboración. Invest Monterrey no sería lo que es sin el ecosistema tan robusto industrial, de los privados, de las universidades, incluso el mismo gobierno apoyando la iniciativa. Creo que aún cuando nuestro papel ha sido muy de ser como el guerrero frontal que va y sale y trae la inversión, obviamente nuestra comunidad nos ha hecho más fuerte. Hablando un poco de la estrategia de cómo es que hemos aportado directamente en la atracción de estos proyectos, la verdad es que ha sido todo un reto. Cada proyecto tiene características únicas, cada proyecto tiene muy bien definido qué necesita y qué no necesita, pero muchas veces ellos creen que van a una región y terminan no siendo la región para ellos. Nosotros acompañamos en cada momento del proceso ofreciendo soluciones específicas y tailor-made para cada uno de estos proyectos.
obviamente, varias de las estrategias que hemos utilizado, pues es hacer misiones comerciales al extranjero. Hemos también tenido una estrategia de comunicación muy fuerte a través de medios digitales, no nada más redes sociales, sino campañas de posicionamiento internacional en Google, en algunos metabuscadores y también motores en Asia, sobre todo. Tenemos activos canales en WeChat, en KakaoTalk, en Corea, en Line, en Japón. Entonces, la verdad es que al final de cuentas, este valor agregado que le da Invest Monterrey al destino es hablar bien de él, obviamente con datos reales, más allá Monterrey es muy bonito, en Monterrey se vive muy bien. No, sino hablando realmente de, oye, cuántos partners o suppliers vas a encontrar aquí, qué tipo de suppliers tenemos, qué tipo de también inversiones han estado llegando, porque el hecho de que lleguen inversiones cada vez más grandes, pues obviamente ha presentado retos. Entonces también en la parte de cómo aporta directamente Invest Monterrey también influye en políticas públicas, influye también en la modificación y mejora de planes estudiantiles. Es bien importante eso digo, no sé exactamente cómo sea como el esquema educativo aquí en Colombia, pero al menos en México, en universidades tanto privadas como públicas, se ha estado trabajando por hacer mesas en donde rebotamos ideas, en donde las empresas extranjeras incluso exponen sus casos respecto a qué tipo de talento necesitan, porque de nada les sirve a un destino tener mucho talento con infinidad de soft skills o skills técnicas si no son las que la inversión que está llegando a su destino necesita. Entonces, eso es bien importante y algo que ha hecho muy fuerte al destino, específicamente, es su capital humano. Es para muchos el factor detonante de decir, me quedo en Nuevo León. Entonces, es algo que nosotros de verdad podemos compartir como caso de éxito. En el momento en el que el destino se preocupa muchísimo por hablar bien de él y por tener un destino altamente competitivo, este se vuelve siempre el más atractivo para todo tipo de proyectos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y antes de empezar, bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Vicky, por la generosidad de compartir siempre escenario con estas regiones que en efecto no somos competencia, somos complemento y sobre todo colegas y amigas. Y a ti, Elizabeth, muchas gracias por compartir esto con nosotros, que es una cátedra magistral de cómo hacer una tarea de atracción de inversiones. Un poco en línea a lo que te preguntaba Mariana, una estrategia de nearshoring o cualquier estrategia de atracción de inversiones necesita una estrategia sectorial, ¿cierto? En el Caribe colombiano, digamos que nuestro triángulo Caribe, como amablemente lo hemos denominado nosotras tres, vemos una gran potencialidad, pero es más relacionado a unos recursos naturales que se nos dieron. El Caribe colombiano tiene una gran cercanía al mar, una ubicación geográfica estratégica y por ende las tres regiones hemos hecho muy bien un trabajo en la industria logística, por ejemplo, Santa Marta en la parte logística agrícola, Cartagena y Bolívar en contenedores, el Atlántico en el engranaje del sector portuario con el sector fluvial, pero digamos que hace parte de unos regalos que nos dio la naturaleza, ¿cierto? En ese orden de ideas sí nos gustaría saber, para impulsar toda una estrategia de nearshoring, ¿qué debemos nosotras como agencias y aquí el territorio y todos los actores que están presentes, todo el ecosistema presente, qué deberíamos tener para considerar una estrategia sectorial como una apuesta y no como algo reactivo que se da o que llegó, y si llegó esta empresa entonces tengo que seguir trabajando en esta? ¿Cómo fue esa construcción que hicieron en Nuevo León? Y en una estrategia de atracción de inversión siempre juegan un papel muy importante las denominadas empresas ancla. ¿Cómo se engrana la atracción de empresas ancla a un desarrollo de una estrategia de apuestas productivas o de sectores priorizados? Okay. Mira, de hecho, justamente la atracción de empresas ancla ha sido un factor determinante en cómo se ha construido la base de supply chain en Nuevo León. Y empiezo por decir que cada destino es único. Como bien comentabas, hay algunos que se especializan en una industria, hay algunos que se especializan en otra,
Para empezar, siempre un destino debe tomar en cuenta las características que ya le fueron dadas, que obviamente, y me queda clarísimo con lo que comentabas, que cada uno de ustedes las entiende, pero también deberían de prepararse como destino para las inversiones que quieren. Es decir, hay que mapear primeramente cuáles son nuestras fortalezas como destino para poderlas presumir y mapear nuestras debilidades que afectan directamente a los sectores estratégicos que queremos atraer. Por ejemplo, en Nuevo León, y hablando de las empresas ancla, estas han jugado un papel muy importante. Y voy a poner el caso de Kia. Kia es una armadora de vehículos que hasta el 2013 no había confirmado ninguna inversión fuera de su país de origen, que es Corea del Sur. Kia anuncia su inversión en Nuevo León en el 2013 y empieza a operar en el 2015. Se puso en un municipio del área metropolitana de Monterrey que se llama Pesquería. Y ha sido tanto el impacto de esta empresa en el municipio que Pesquería ya no se conoce como Pesquería, se conoce ahora como Pescorea. Ustedes van a una tienda de servicios como las del pajarito Ara que tienen aquí, pero todo está en coreano, los nombres de los pasillos, los precios están en dólares. La internacionalización que ha traído esa empresa, solamente este es un solo caso de una empresa que empezó a operar en el 2015, ha sido tan impresionante porque no nada más vino a operar esa empresa. Obviamente hasta antes de Kia no había ninguna otra armadora, si bien había algunas pequeñas otras empresas que estaban produciendo para la industria automotriz, fungiendo como Tier 1 o Tier 2 en la cadena de valor. Cuando llega Kia, demanda a todos sus proveedores, porque además de que el área era muy competitiva para que sus proveedores vinieran a Nuevo León, pues en Nuevo León no estaba tan desarrollada la cadena de valor automotriz. Entonces Kia dice, ¿sabes qué? Hace muchísimo sentido que también invites a mis proveedores. Todavía en el 2015 no existía una agencia, pero estaba el gobierno del estado. Yo trabajé 6 años en la Dirección de Atracción de Inversión Extranjera antes de estar en Invest Monterrey, y justamente desde esa oficina tocó hacer toda la estrategia de promoción hacia los proveedores de este proyecto. Pero solo por poner en contexto, en el complejo Kia, que así es como se le llama a toda esa parte, trabajan cerca de 25,000 personas en todas las plantas que tiene Kia, Hyundai Mobis y todos sus proveedores que llegaron. De hecho, si observáramos la gráfica de inversión extranjera del 2015 y 2016, que fueron los años en los que se registraron, tú puedes ver un pico de inversión coreana que dices, ¿y esto por qué fue? Pues precisamente fue porque Kia trajo a todos sus proveedores. Pero ahora, también el tema de traer proyectos ancla, pues no es tan sencillo. Generalmente un proyecto ancla es un proyecto muy atractivo para muchas regiones. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta qué se le puede ofrecer a este proyecto. Ahora, también los proyectos ancla detonan que nuevos proyectos ancla lleguen al estado. En el 2015, Nuevo León tenía una armadora de carros, una OEM. Actualmente contamos con 6 OEMs directamente instaladas en Nuevo León. Y esto ha sido porque proyectos ancla han ido derivando el crecimiento y establecimiento y solidificación de una cadena de valor importante para nuevos proyectos. Tenemos otro proyecto ancla en el estado que fue en su momento Whirlpool, que es de electrodomésticos. Whirlpool ha también sido partícipe de que Nuevo León sea el primer exportador, el más grande exportador de electrodomésticos del país. También ocupa el primer lugar en producción de refrigeradores, el primer lugar en producción de lavadoras. Esto conjuntando todas las OEMs de home appliances que hay en el estado. La cantidad de beneficios que trae un proyecto ancla es incontable. Hace que se construya mayor infraestructura,
que el tema social también ayude, los salarios se vuelven más competitivos, la mano de obra sí o sí se tiene que reconvertir y profesionalizar aún más. Los beneficios de un proyecto Ancla de verdad los pueden ver reflejados casi en todos los aspectos socioeconómicos de las regiones en donde se instalan. Por eso es que los proyectos Ancla son tan importantes para una región y por eso es que también tenemos que desde nuestras propias trincheras hacer como ese esfuerzo, digo, no hablando específicamente de incentivos, que bien ayudan bastante, pero viendo cómo nuestras fortalezas como región pueden hacer la diferencia en ese proyecto y haciéndosela saber. Bueno, y me parece este tema sumamente interesante. Tú ya nos has hablado de diferentes estrategias que han implementado en Nuevo León. Hemos hablado de talento humano, hemos hablado de incentivos, de cooperación público-privada, de innovación, pero creo que el foco yo lo veo como en la parte de la formación del talento humano. Creo y entiendo que el gobierno de Nuevo León ha invertido en esta formación a la medida y creo que para pues, las tres ciudades, los tres departamentos, este tema siempre ha estado en la mesa. Aquí en Colombia pues existen distintos espacios en los que hablamos, también como los comités con la academia y con las distintas universidades, centros de formación, pero aquí a mí me gustaría que nos cuentes, Elizabeth, cómo se ha dado esa capacitación o esa sofisticación del talento humano. Digamos, ¿qué ha sido primero? ¿Ha sido de acuerdo a lo que demanda la empresa que llega o ya se está generando como una vocación en el territorio y ya todos empiezan como a especializarse en ciertas áreas? ¿Cómo ha sido el papel de la academia principalmente? Sí, mira, pues siempre está el tema del huevo o la gallina. En este caso, pues obviamente las primeras inversiones, por ejemplo, de IT en software en el estado, a pesar de que empresas pioneras en esta rama, por poner un ejemplo, Accenture o Infosys, cuando recién llegaron al estado de Nuevo León, a Monterrey, tuvieron que reconvertir talento, ya que cuando un destino no está preparado para recibir una inversión, el éxito de esa inversión se va a ver, que requiere talento especificado o especializado, el éxito de esa inversión se va a ver reflejado en qué tan rápido reacciona el destino para reconvertir su talento. Este trabajo, obviamente, las agencias de promoción no lo pueden hacer porque ya se dedican a 800 cosas más. Y además es algo que le compete a la academia del destino y obviamente al gobierno. Lo que se ha estado trabajando en Nuevo León y como buena práctica, hemos hecho mesas de trabajo con las empresas, nosotros les decimos los mayores empleadores, que son las empresas que más trabajo dan en el estado, y a las que tienen procesos más especializados. A todos se les ha sentado en diferentes mesas de trabajo en donde han compartido cuánto están invirtiendo en reconvertir a su talento humano, porque este talento humano no ha salido completamente preparado y muchas veces basta con adaptar una o dos materias dentro de sus currículas universitarias para que este talento salga especializado para este tipo de industrias. Ahora, no significa que todas las carreras deban de reformarse y todos los planes educativos de toda una nación tengan que cambiar, pero sí es bien importante observar las tendencias de cuáles son esas habilidades que la industria que ustedes están buscando atraer está demandando. Ahora, si se puede preparar con muchísimo tiempo, mucho que mejor. Las industrias del futuro, que viene el clouding, el big data, toda esta parte de las tecnologías, si nuestro talento está preparado para eso con mayor tiempo, va a ser muchísimo más fácil volverse un destino mucho más atractivo para las inversiones. Ahora, pudiera ser que como Nuevo León, a pesar de que hemos estado haciendo un esfuerzo por migrar de la manufactura convencional a la manufactura en los procesos de las compañías o de las empresas que tienen operaciones en Nuevo León no deja de ser un estado de manufactura. Entonces, también nos hemos preocupado por hacerle saber al gobierno e implementar estrategias como escuelas técnicas del gobierno del estado
que subsidian la capacitación del talento. Es como un programa de becas en donde becan a cierto número de estudiantes de universidades públicas y privadas para reconvertir una o dos habilidades que puedan sumar directamente a las operaciones. Es decir, viene una empresa como ZF, que justamente este es un caso de éxito con ellos, que es quien hace los sensores y las cámaras para los Tesla, y que tú pudieras decir, bueno, es un sensor, es un ensamblaje, es una cámara, solo hay que ensamblarla. No, tenían tecnología muy especializada y había un trabajo técnico que específicamente para subsanar esa solicitud de la empresa no había ninguna carrera que pudiera hacer eso, ni los ingenieros electrónicos, ni nada. Entonces, el gobierno del estado ofreció este subsidio para que durante un mes y medio se preparara este talento y a la empresa no le costó. Fue es un incentivo que al final de cuentas al gobierno no le cuesta tan caro como en realidad dar un incentivo económico o un incentivo fiscal. Sin embargo, con la importancia del talento humano para las operaciones de una empresa, hace muchísimo la diferencia que el gobierno se preocupe por apoyar todas estas inquietudes de las empresas multinacionales para refinar el talento del destino. Elizabeth, como decía, uno ve las cifras, dan envidia, los nombres de las marcas, o sea, tienes marcas supremamente reconocidas, no un proyecto ancla, sino varios, y hemos hablado de todas las ventajas y de este pico tan maravilloso y cómo Nuevo León sigue cada vez poniéndose a la vanguardia en la atracción de inversión. Nos contaste un poco de los retos que están teniendo hoy en día con la llegada de tantas inversiones, pero yo quiero que nos cuentes esas inversiones tan maravillosas, ¿cuáles han sido los retos en el proceso de captación? En poder llegar a proponer el destino y hacer toda esa tarea de posicionar a Nuevo León para traerlas. Pues mira, primeramente la validación de Invest Monterrey como agencia de promoción. Yo creo que fue uno de los mayores retos que enfrentamos en los inicios de Invest Monterrey para poder traer toda esta inversión al Estado y al país. El tema de el por qué, y volvemos a lo mismo de la importancia de una agencia de inversión, el tema del por qué debería existir una agencia de promoción de inversión subsidiada por privados o público-privada o totalmente pública, que en realidad el tema está cuando está subsidiada por público-privado o solo privados, que por ejemplo el modelo de Invest Monterrey es solo por privados en temas económicos, el subsidio de las operaciones. Sin embargo, creo que hemos sabido aprovechar esta inquietud de la industria privada por apoyar directamente la atracción de inversiones. Y es bien importante hacerles saber a las empresas el por qué, sobre todo a las empresas locales, los beneficios de tener una agencia de inversión en su destino. Otro de los principales retos, pues obviamente ha sido el esparcir la mentalidad de que juntos somos más fuertes. Al final de cuentas, la región norte del país se ha destacado por ser la región que más inversión atrae y siempre ha habido regiones que se han acercado a Monterrey específicamente para decir, oye, ¿qué te parecería que hagamos un partnership para participar en, justamente lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas en Frankfurt, en Alemania? Hay una feria de electromovilidad muy grande que se llama Automecánica y vamos a participar en conjunto con Chihuahua Global, que es otra agencia que es de un estado vecino, casi vecino de Nuevo León, y es justamente esta parte de aprender a que juntos somos más fuertes y que cada destino tiene sus particularidades y que al final de cuentas el beneficio de que un proyecto se instale en una región, no debemos de olvidar que se está instalando en un país. Y al final de cuentas, todos de manera indirecta o directa vamos a terminar siendo beneficiados por esa inversión, ya sea porque se va a volver un proyecto ancla, ya sea porque al final de cuentas los proveedores que puedo yo tener en mi región, aunque no se haya instalado, van a terminar siendo proveedores de esa empresa y la derrama económica al final de cuentas
baja escalonada hacia otras regiones. Entonces, creo que de los principales retos, pues obviamente ha sido la validación, solo como para cerrar, y el tema del trabajo en equipo. Siempre ha sido eso y creo que lo hemos sabido sobrellevar y poco a poco también impregnar esa mentalidad de trabajar con otros estados, porque a veces sí suele pasar que otra agencia dice, no, yo tengo el proyecto y es para mí y bueno, ya se perdió para México y muchas veces pues eso evita que el proyecto a lo mejor se instale al lado y tú como región te veas beneficiado también de eso. Bueno, mi pregunta, Elizabeth, va muy en línea a lo que nos estás contando. Yo voy a poner un poquitico personal en este sentido, y es que hace un año llegué a la dirección y creo que la primera llamada que recibí fue la tuya, Vicky. A darme la bienvenida, a meterme un poquitico en este mundo. Y de ahí en adelante, la sinergia que se ha logrado entre no solamente Magdalena, Bolívar y Atlántico, sino entre Santa Marta, entre Mariana, Vicky, su equipo y sus respectivos equipos y Investing Cartagena y su equipo, ha sido muy linda, muy orgánica. De pronto, tal vez creo que nos hemos convertido en ejemplo para otras regiones. Nosotros hacemos parte de una red de agencias de promoción de inversión y creo que esa mentalidad de construcción conjunta, de trabajo colaborativo, ha estado y creo que se ha impregnado en nuestro ADN. Ya nosotros hemos aprendido mucho. Esto no es que todos los días se nos vienen proyectos en conjunto, no es una enseñanza y una construcción que creo que de pronto con lo que estabas diciendo por ahí puedo orientar un poco la pregunta, y es, si bien hacemos acciones en conjunto, creo que el año pasado hicimos nuestra primera acción comercial conjunta, una agenda de 5 días con compañías de Site Selection en los 3 departamentos. Ahorita con Mariana vamos a estar en la Florida para un tema de turismo. Ya estamos en ese camino y creo que ha sido valiosísimo y, como te digo, algo de replicar y que nos llena de mucho orgullo, pero tal vez no es tan fácil para algunas regiones hacer ese proceso de construcción de cómo sabemos que una inversión, si se instala en Nuevo León, le va a pegar al del otro estado, en el caso de ustedes. ¿Cómo nos recomendarías tú hacer o continuar haciendo esta construcción de visión regional, que es precisamente lo que estamos enfocando este panel? Porque parece un trabajo comercial, pero detrás hay un análisis de complementariedad de industrias, de una cantidad de factores que debemos analizar para que realmente sea exitoso el esfuerzo que vamos a hacer de construcción entre todas para promover o seguir promoviendo la atracción de inversiones en nuestra región. Claro, mira, primero que nada hay que deconstruir el concepto de atraer a mi región. Al final de cuentas, la región va más allá de los límites muy próximos a nuestra región y, por ejemplo, nosotros por región en Nuevo León le llamamos a Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, que son estados, Chihuahua, que son estados muy en conjunto y que a lo mejor no están, hay unos que están a 30 minutos en coche y hay unos que están a 2 horas en avión, a los cuales pues en coche es un poco más complicado llegar. Pero primeramente, y digo, lo primero que se tiene que hacer es acercarse entre agencias, conocerse, entender cuál es su misión, su visión conjunta, también entender muchas veces cuáles son las bondades de mi región, pero también de la región que lo rodea. Muchas veces los proyectos, por poner un ejemplo, y nos pasa mucho en las municipalidades porque nosotros nos llamamos Invest Monterrey, pero en realidad Monterrey es una municipalidad dentro del estado de Nuevo León, es la ciudad capital y está rodeado por otros 12 municipios del área metropolitana de Monterrey, pero se llaman diferente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los municipios en conjunto, siempre y al inicio salía la pregunta de, ¿pero por qué Invest Monterrey y no Invest Apodaca o Invest Pescorea? Pues porque en realidad lo que nosotros, y esto no lo inventó Invest Monterrey, una consultora que se llama Next Generation, que hizo algunos estudios y además con la academia también se hizo toda esta parte de consultar realmente cuál era el nombre que hacía más fuerte a toda la región. Y aunque estoy hablando de municipios y ustedes están hablando de agencias, creo que es un muy buen ejemplo
de cómo la cooperación y el entender que la inversión extranjera es un río y usando la analogía del río y los peces, entre mayor trabajen por traer peces al río, van a tener más posibilidades de pescar todos del mismo río. Pero si cada quien cuida solo su pez, en lugar de trabajar con el de al lado, nunca va a tener más oportunidades, porque a veces va a pasar una oportunidad que no es para nosotros, pero es para el de al lado, y el de al lado que está a unas pocas horas de trayecto en tren, en barco, en avión o por carretera, y no, a nosotros nos pasa mucho, hemos tenido proyectos que Monterrey no es para ellos, sin embargo, Saltillo, que es una ciudad de otro estado que está a 35 minutos si pagas tu caseta para ir y a 40 si no la pagas, o sea, muy cerca, se ha terminado llevando proyectos que al final de cuentas vienen y compran todos sus insumos en Monterrey, sus proveedores son de Monterrey y la derrama económica real de las operaciones del proyecto, obviamente excluyendo la construcción, ha sido para Monterrey. ¿Y por qué? Porque a este proyecto nosotros lo atendimos, digo, no puedo decir el nombre porque todavía no se confirma, o sea, todavía no se anuncia, pero nosotros lo acompañamos, le ayudamos en su caso de negocios, hicimos todo este trabajo con ellos, al final de cuentas terminaron yéndose a 40 minutos, pero volvieron a la región porque ya la conocían, porque ya sabían que acá había todo. Entonces, al final de cuentas, cuando trabajamos en equipo y tenemos esa buena relación con los representantes de otras regiones, podemos hacer más fuerte y también muchísimo más fácil y disfrutante la experiencia para el inversionista. No se nos olvide que trabajamos para ellos y al final de cuentas, cuando tú le facilitas el hacer negocios a esa persona, aunque sea en otra región, de todas maneras se termina convirtiendo en un aliado de tu región por el simple hecho de la excelente atención que ya le brindaste. Entonces, siempre hay que como mantener eso en mente. Bueno, yo creo que en aras de materializar esta relevancia y esta importancia que significa trabajar en equipo, las invito a firmar un acuerdo para compartir mejores prácticas y de cooperación entre las 4 agencias.